Me hizo sentir menos durante años. Pero él no sabía que mi silencio tenía nombre: venganza. Yo tenía 11 años cuando conocí al profesor Rojas, y lo recuerdo como si fuera ayer. Era el primer día de sexto grado en el Colegio Técnico San Rafael, en Desamparados, un barrio donde las calles suben tanto que hasta el aire parece cansado. Él entró al salón con una camisa blanca planchada, corbata gris oscuro, y zapatos negros que no tenían ni una mota de polvo, aunque afuera lloviznara como siempre en mayo. No dijo buenos días. Solo dejó su maletín sobre el escritorio, miró a cada uno de nosotros como si estuviera contando cuántos defectos podíamos tener, y anunció: soy el profesor Rojas. En mi clase no hay lugar para flojos, tímidos ni mediocres. Al principio, lo admiraba. Pensaba que eso era lo que hacía a un buen maestro: exigir. Yo quería ser de los que le gustaban. Quería que, al menos una vez, me dijera bien hecho o sigue así. Pero nunca pasó. Lo más cerca que estuve fue cuando resolví un problema de fracciones antes que todos. Me paré, fui al pizarrón, escribí rápido y bien. Él revisó, asintió con la cabeza, y luego dijo: correcto, pero con esa letra de niño chiquito, parece que lo hizo tu hermanita. El salón soltó una risita nerviosa. Yo volví a mi pupitre con las mejillas ardiendo, preguntándome por qué había fallado otra vez. En casa, las cosas no eran fáciles. Mi papá trabajaba de mecánico en un taller de la Sabana, y mi mamá cosía uniformes escolares en la sala. Ambos creían firmemente que la educación era la única salida. Cada vez que veían un 7 o un 8 en mi libreta, especialmente en ciencias sociales, la materia de Rojas, mi papá fruncía el ceño y decía: ¿otra vez? Es que no te esfuerzas. Yo no sabía cómo explicarle que no era falta de esfuerzo. Era que, sin importar lo que hiciera, Rojas encontraba algo mal. Si levantaba la mano, decía: tú otra vez, crees que sabes más que los demás. Si no la levantaba, decía: ahí está el silencioso, seguro no entiende nada. No había forma de ganar. Fuera del colegio, mi vida tenía otro ritmo. Entrenaba fútbol 3 veces por semana con Diego, mi vecino desde que tengo memoria. Él jugaba de defensa, yo de mediocentro. Los viernes, después de clases, nos reuníamos en la cancha del barrio con Javier, Nicolás y Bruno. Jugábamos hasta que el sol se escondía detrás del Cerro de la Muerte, y a veces, si teníamos suerte, Sofía pasaba caminando con su hermana y nos saludaba. Yo soñaba con entrar al equipo titular del colegio, y en secreto, con que Sofía notara que existía. Eran sueños simples, normales para un niño de 11 años. Pero dentro del aula, esos sueños se desinflaban como balones pinchados. El primer golpe real vino en marzo. Rojas nos pidió un trabajo sobre los ríos de Costa Rica. Yo pasé 2 noches investigando, dibujé mapas, incluso incluí datos sobre contaminación. Cuando lo entregué, él lo hojeó en silencio, lo dejó sobre su escritorio y, al día siguiente, lo usó como ejemplo de lo que no debíamos hacer. Miren este desorden, dijo, sosteniendo mi cuaderno. Tanta información inútil. ¿Creen que esto es un museo? Aquí se quiere claridad, no un montón de garabatos. Nadie supo que era mío, pero yo sí, y desde ese día, empecé a borrar mis ideas antes de mostrarlas. No era solo yo. Un día, en plena clase, Rojas le pidió a Bruno que leyera en voz alta un párrafo del libro de texto. Bruno tartamudeó en la segunda oración. Rojas lo interrumpió. Si ni siquiera puedes leer sin tragar palabras, mejor cállate. Así no vas a ninguna parte. Bruno cerró el libro y no volvió a participar en semanas. Yo lo vi bajar la cabeza, apretar los labios, y desde entonces, cada vez que Rojas entraba al salón, Bruno fingía estar enfermo o iba al baño. Nadie dijo nada, ni los otros profesores, ni los compañeros. Todos aprendimos a callar. Pasó el tiempo. Llegó 7º grado. Ya no éramos niños pequeños. Empezábamos a cambiar. Mi voz se volvió más grave, me salieron granos en la cara, y ya no corría tras el autobús como antes. Rojas seguía igual, incluso peor. Ahora no solo me atacaba a mí. Vi cómo le quitó la palabra a Lucía en medio de una exposición sobre la abolición del ejército. Ella tartamudeó un poco al mencionar el año 1948, y Rojas la interrumpió. Si ni siquiera puedes decir una fecha sin trabarte, mejor siéntate. Estás perdiendo el tiempo de todos. Lucía bajó la cabeza y regresó a su pupitre con los ojos llenos de lágrimas. Nunca volvió a participar. Tomás, que antes levantaba la mano para todo,
Empezó a fingir dolores de estómago los martes y jueves, los días de ciencias sociales. Un día lo escuché decirle a su mamá por teléfono: «No quiero ir al colegio, mami. Hoy toca Rojas». Sentí un nudo en el estómago. No era solo yo. Era un patrón. Y el peor descubrimiento fue darme cuenta de que a los demás adultos no les importaba. En las reuniones de padres, Rojas era el profesor estricto pero efectivo. Los directivos lo citaban como ejemplo de disciplina. Mientras tanto, en el aula, el aire se volvía más pesado cada vez que su nombre aparecía en el horario. En casa, las discusiones con mi papá empeoraron. Él no entendía por qué mis notas en esa materia eran las más bajas del boletín. «¿Qué haces en esa clase?» «Dormir», me gritó una noche, sosteniendo el informe trimestral. Yo quise decirle la verdad, pero no tenía las palabras. ¿Cómo explicar que el miedo te paraliza? Que cuando sabes que cualquier error será usado contra ti, prefieres no intentar nada. Pensé en dejar el fútbol. Pensé en fingir enfermedad. Pensé en desaparecer. Pero Diego me detuvo. «No vale la pena rendirse por un amargado», me dijo una tarde, mientras pateábamos una pelota vieja en el potrero. «Él no decide quién eres». Octavo grado fue el año del agotamiento. Ya no soñaba con impresionar a nadie. Solo quería sobrevivir. Rojas seguía con sus comentarios. «Ese cerebro tuyo parece estar de vacaciones permanentes. O con esa actitud, terminarás lavando platos en un sodero». Pero ahora, cuando los decía, ya no sentía vergüenza. Sentía rabia. Una rabia callada, acumulada, que guardaba como una piedra en el bolsillo. Empecé a observar más. Noté cómo algunos compañeros evitaban mirarlo. Cómo otros copiaban respuestas solo para no hablar. Cómo el ambiente cambiaba cuando él entraba al salón. Todos se enderezaban, nadie reía, hasta el aire parecía contener la respiración. Fue en ese año cuando vi a Martina romper en llanto por primera vez. Ella era de las más aplicadas. Siempre tenía sus tareas impecables, sus apuntes ordenados. Pero un día, Rojas le devolvió un examen con un 5 rojo y grande, y le dijo: «Esto parece hecho por alguien que nunca ha leído un libro. ¿De verdad crees que con esto vas a llegar a la universidad?» Martina no respondió. Solo agarró su cuaderno y salió corriendo al baño. Nadie dijo nada, ni siquiera la profesora de turno. Fue entonces cuando entendí que el problema no era individual. Era sistemático. Y si nadie lo detenía, seguiría así para siempre. Marcos, un chico nuevo que llegó en octubre, duró apenas 3 semanas en la clase de Rojas. La primera vez que levantó la mano, Rojas le dijo: «Aquí no estamos en tu colegio de ciudad. Acá se respeta el orden». Marcos, que venía de Heredia y hablaba con un acento más suave, se sonrojó y no volvió a abrir la boca. A la 4ª semana, su mamá lo sacó del colegio. Dijo que no quería que su hijo perdiera la confianza en sí mismo. Yo escuché el rumor en el recreo, y por primera vez, sentí envidia. Envidia de que alguien tuviera a quien lo defendiera. Mi relación con el fútbol también cambió. Ya no jugaba con la misma alegría. Antes, cada pase, cada gol, era una forma de sentirme capaz. Pero después de tantos días oyendo que nada de lo que haces sirve, empecé a dudar incluso en la cancha. Un partido importante contra el colegio de Zapote. Erré un pase fácil. Diego me gritó: «Vamos, despierta». Pero yo estaba ausente. No por distracción, sino porque llevaba años escuchando que no era suficiente. Y al final, uno empieza a creerlo. A finales de octavo, tuvimos una reunión de padres. Mi papá fue. Al volver, me dijo: «El profesor Rojas dice que tienes potencial, pero que te falta carácter. Que si te esforzaras más, serías de los mejores». Yo no dije nada, solo asentí, pero por dentro, sentí una mezcla de furia y resignación. Porque ahí estaba otra vez, la culpa era mía, siempre mía. Llegué a 9º grado con 16 años, una estatura que ya no cabía en los pupitres pequeños, y una decisión tomada en silencio: no iba a callarme más. Ya no soñaba con el equipo titular ni con que Sofía me notara. Soñaba con que Rojas desapareciera, pero no con magia ni justicia divina. Con verdad, con hechos, con palabras dichas en voz alta. El clímax llegó un martes de octubre. Hacía calor, el ventilador del techo chirriaba, y el olor a tiza vieja flotaba en el aire. Rojas estaba repartiendo ensayos sobre la independencia de Costa Rica. Martina había escrito uno largo, con citas de historiadores, análisis de causas económicas, hasta un párrafo sobre el papel de las mujeres en 1821. Él leyó un fragmento en voz alta,
Luego hizo una pausa dramática y dijo: «Esto suena a que lo copiaste de algún sitio de internet. No tiene ni una pizca de pensamiento propio. ¿Acaso crees que con este nivel vas a llegar a alguna parte?». Martina bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caerle sin que pudiera detenerlas. El salón entero se quedó en silencio. Fue ese silencio, el mismo que habíamos practicado durante años, el que me hizo estallar. Me levanté de mi pupitre. No grité, no temblé, solo hablé, claro y fuerte, mirándolo directamente a los ojos. «Usted no es un buen profesor», le dije. «Lleva años destruyendo la autoestima de todos los que entramos a su clase. Lo que usted hace no es exigir disciplina, es abuso. Humilla a quienes no piensan como usted. Y eso no enseña nada, solo genera miedo. Yo tenía 11 años cuando entré aquí, y desde entonces he sentido que no soy suficiente. Pero ya no voy a callarme». El aire se cortó. Nadie se movió. Rojas palideció. Por primera vez en todos esos años, vi algo en su mirada que no era superioridad, sino sorpresa. Pura y simple sorpresa. Luego vino el caos. Algunos compañeros empezaron a murmurar. Otros asentían en silencio. Diego me dio un golpe suave en el hombro, como diciendo ya era hora. Rojas intentó recuperar el control. «Siéntese, y no vuelva a interrumpir mi clase». Bueno, haciendo un paréntesis acá pequeño, antes de continuar con la historia, es increíble hasta el punto que el protagonista llegó en la historia. O sea, a tal momento de acumular ira, o sea, él lleva acumulando desde sexto, desde séptimo, o sea, años anteriores, y realmente para poderse revelar, mira hasta dónde tuvo que aguantar, o sea, tuvo que aguantar varios años este abuso, porque el simple hecho de que te digan este trabajo no sirve, mira, que un estudiante esté llamando a decirle a la madre es que no quiero ir al colegio, me hace acordar cuando yo no quería ir al colegio realmente, porque siempre todos los viernes a última hora me tocaba clases con un profesor de filosofía y era aburrido realmente. Esa historia yo te la voy a contar al final, como siempre hago en todas las historias, cuento algo muy personal, pero también dejándolo como en enseñanza, ¿no? Pero realmente uno tampoco puede permitir este tipo de abusos. O sea, el protagonista no se atreve a decirle nada y cuando lo va a hacer, ¿qué es lo que sucede? Ay, profesor, ahí sí como que se revela, como que dice, no, venga, siéntese, ¿sí? Lo mismo pasa en lo laboral, gente, y ustedes tampoco pueden permitir que arrasen en ustedes, ni en lo laboral, ni en lo cotidiano, ni en lo estudiantil, porque nosotros somos personas y también merecemos respetos. Entonces, vamos a ver en qué acaba esta historia, porque la confrontación estuvo bastante épica. Pero esta vez, nadie obedeció. Nadie bajó la vista. La directora nos llamó a rectoría esa misma tarde. Yo esperaba una regañina, una suspensión, cualquier cosa. Pero cuando intentaron decir que era una diferencia de opiniones entre alumno y docente, la puerta del despacho se abrió. Era Lucía, seguida de Tomás, de Martina, de Javier, de Nicolás, de Bruno, de casi toda la clase. «Todo lo que dijo es verdad», afirmó Lucía, con una voz que ya no temblaba. «Él ha hecho lo mismo con todos nosotros». Y así, uno tras otro, confirmaron cada humillación, cada comentario cruel disfrazado de crítica. Martina mostró correcciones donde Rojas había tachado párrafos enteros con la leyenda «Esto no sirve». Tomás contó cómo le dijo que con esa cara de dormido, nunca iba a aprobar nada. Yo añadí los 4 años de comentarios, fechas, ejemplos concretos. No exageramos, solo dijimos lo que había sido. Al día siguiente, nadie quiso entrar a su clase. Nos quedamos en el patio, sentados en círculo, en silencio. No fue una huelga planeada, fue espontánea, colectiva, como si, por fin, todos hubiéramos respirado al mismo tiempo. La dirección intentó convencernos de regresar, pero no cedimos. «No entramos si él sigue dando clase», dijo Diego, y todos asentimos. Incluso algunos de octavo y séptimo se unieron. Alguien trajo una pancarta hecha con cartulina. «Respeto sí, humillación no». No era profesional, pero era real. El karma no fue poético, fue justo. Rojas fue llamado a rectoría, esta vez no como autoridad, sino como acusado. Lo vimos salir del edificio con una caja de cartón en las manos, escoltado por la dirección, mientras todos lo mirábamos en silencio. Durante años, él había sido quien señalaba, quien exponía, quien juzgaba. Y ahora, era él quien cargaba con la vergüenza de su propia conducta. Nunca volvimos a verlo. Terminé 9º grado con una sensación que no conocía, la dignidad. No fue solo que lo echaran, fue que yo,
Y todos los que estuvimos allí, aprendimos que el miedo se puede romper. Que a veces, la verdadera valentía no es ganar un partido de fútbol o sacar una nota perfecta, sino pararse y decir la verdad, aunque tiemble la voz. Y cuando vi a Sofía sonreírme en la fiesta de graduación, supe que ya no necesitaba impresionarla. Ya me impresionaba a mí mismo. Hoy, cuando paso frente al Colegio Técnico San Rafael, no bajo la vista. Camino derecho, porque aprendí algo más importante que cualquier lección de historia, que el respeto no se gana con gritos, sino con acciones. Y que nadie, jamás, debería sentirse pequeño por querer aprender. Y si algún día tengo hijos, les diré esto: no importa cuántas veces te digan que no vales. Lo que importa es que tú nunca dejes de creer que sí. Porque al final, la voz que más duele no es la del que te insulta, es la tuya, cuando te callas. Hola, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes y a que le des me gusta si te ha gustado esta historia, y si no, para que dejes un comentario positivo para seguir mejorando los videos. Bueno, primero que nada, yo me identifico con esta historia porque, bueno, yo tengo 27 años actualmente, pero cuando yo estuve en el colegio y estuve entre mis 10, 11, 12 y 13 años, yo llegué a tener un profesor en la clase de filosofía que era muy atrevido. Entonces el profesor era el típico profesor serio, que tú no le puedes decir nada porque entonces tú eres un inmaduro, tú no sabes absolutamente nada. Y hay diferentes maneras de hacer bullying, ¿vale? Desde que te miren mal, desde que te estén despreciando con comentarios que esto no sirve, como pasaba constantemente en la historia. Entonces, para mí es una falta de respeto muy seria, y yo recuerdo muy bien que en el colegio una vez me pasó que yo me le revelé al profesor. Yo le dije: no, profesor, es que usted siempre dice lo mismo, siempre es esto y siempre soy yo, porque él me mandaba muchas anotaciones en la agenda. Y mi madre todos los días me revisaba la agenda, y bueno, yo voy a ser honesto, yo no era una perita en dulce en el colegio. Yo, claro, yo perdía bastantes materias, yo era un desastre, ¿vale? Pero tampoco lo que el profesor solía decir, y yo le dije a mi madre: no, madre, o sea, mira, honestamente esto es mentira, esto ya quiero que vayas y hables con el profesor. Recuerdo muy bien que fuimos, y eso fue como en séptimo grado, eso fue para el año 2013. Y el profesor hizo una cara como que no, que es mentira. Y yo: profesor, esto es totalmente cierto, arriba hay testigos y hay compañeros, y si quiere vamos y subimos y preguntamos. Y se acabó el cuento, y desde ese entonces mi mamá me empezó a creer, porque otra cosa que me pasó hace mucho antes es que cuando tú, por ejemplo, como persona, y sacándolo del contexto de la historia, tú te quedas callado, y más que todo en lo laboral, porque si tú eres una persona adulta y tú te quedas callada o callado en lo laboral, cuando llega un problema serio, ¿qué es lo que te van a decir? Porque no me lo dijo antes. Y esto pasa en cualquier contexto: vida cotidiana, vida laboral o vida estudiantil. Así de simple. Entonces, cuando tú estés pasando por un abuso, tú no hables directamente con la persona, en este caso si es laboral, o en este caso si es estudiantil. Ve directamente con alguien superior, ve con un rector o ve con un jefe, porque lo primero que te van a decir es que usted me faltó el respeto, usted me está faltando el respeto, y se pasan por delante. ¿Y qué genera después? Ah, es que me están haciendo bullying. Y cuando tú ya quieras ir a hablar, ¿qué es lo que está pasando? Ah, la persona tiene razón. Esto yo lo conté en una historia anterior realmente, y funciona bastante. O sea, cuando tú ves que a ti te la empiezan a montar, o en la universidad o en el colegio, tú simplemente vas, hablas con el superior, y créeme que se acaba la película. Hasta ahí fue la canción. Entonces, si tú tienes un hijo, tienes una hija, en el caso mío yo no tengo hijos, pero cuando los llegue a tener, yo también voy a escuchar a mis hijos realmente, ¿vale? Porque actualmente siento que esto se ha jodido bastante, gente, porque hoy en día no se le puede decir nada a los niños porque es delicado, que porque maltrato psicológico, pero a veces también toca mirar, porque si nosotros los educamos bien en la casa, ¿qué es lo que pasa en el colegio? ¿Será que el profesor lo humilla? ¿Será que el profesor lo mira mal? Si te ha gustado esta historia, coméntamelo, y nada, que tengas una feliz tarde y noche. Gracias.